Hola, buenos días, mucho gusto. Soy la doctora Terumi R3. Con mi compañero Aldo vamos a presentar el tema del OCT intraoperatorio en cirugía de glaucoma. Mi compañero Aldo en el momento no se encuentra dentro de la ciudad, se encuentra en una jornada, pero pues me mandó parte de su presentación para ayudarnos con la sesión clínica. Les voy a hablar un poco de mi tutora, que es la doctora Brenda Alegría García Loza. Siguiente, por favor. Con los Bueno, la doctora Brenda Alegría, ella realizó medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, se egresó como oftalmóloga en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Realizó cirugía mínimamente invasiva de glaucoma, avalada por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Realizó glaucoma y superficie ocular en el Hospital Johns Hopkins. Actualmente es jefa del Departamento de Glaucoma en el Hospital San Javier de Guadalajara y profesora y titular investigadora del programa de residencia médica de la Universidad de Guadalajara en el Hospital San Javier. Actualmente es miembro activa de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, Colegio Mexicano de Glaucoma y Sociedad de Glaucoma del Occidente. Bueno, vamos a iniciar con un poco de lo que viene siendo el OCT intraoperatorio. Prácticamente este aparato lo que nos va a permitir es saber en tiempo real los efectos de las manipulaciones quirúrgicas que nosotros realicemos en el ojo. Esto tiene mucha versatilidad, entonces nos puede ayudar a realizarlo en diferentes procedimientos. Un poco de la historia del OCT, pues como todos conocemos, es una tecnología in vivo no invasiva que puede ayudar a obtener imágenes tanto en segunda como en tercera dimensión. Las primeras imágenes publicadas de esto vienen siendo desde 1993 y es una herramienta muy útil ya que nos ayuda a estudiar, diagnosticar y sobre todo tratar las enfermedades. A partir de los años 2000 es cuando se empezó a estudiar el uso del OCT intraoperatorio por medio de aplicar OCTs estáticos dentro de quirófano. Ya hasta el 2015 se empezó a integrar el microscopio y el OCT en un solo momento. ¿Cuáles fueron las ventajas que se dieron desde un inicio al usar esta técnica? Es que vamos a tener una visualización de las estructuras en alta resolución durante la cirugía. Mejora la precisión de la cirugía y causa una reducción de complicaciones. Siguiente. Pero obviamente se encontraron con muchas desventajas iniciales, los cuales fue el alto costo, el que la curva de aprendizaje era bastante amplia, necesitamos aparatos especiales, prolongaba el tiempo quirúrgico. ¿Y cuáles son los obstáculos que ellos decidieron tomar en cuenta para poder hacer esta tecnología más factible para que hoy en día la usemos? Es que la adquisición de imágenes se necesita dar en un entorno estéril. Necesitamos que el paciente se encuentre acostado. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros cuando estamos realizando un OCT en cualquier parte no es en un ambiente estéril. Estamos nosotros en un cuartito oscuro, el paciente está sentadito, todo está tranquilo, todo está normal. Ahora, agrégale, vamos a hacer este OCT en quirófano. El segundo, retraso en el flujo del trabajo quirúrgico. Como a un inicio el OCT era un estudio donde teníamos que esperarnos, se tomara la tomografía, se toma la tomografía, vamos a continuar con la cirugía, este nos causó un retraso de minutos en el quirófano y pues una inversión significativa porque pues no son aparatos baratos. Por ende, se realizaron dos estudios para podernos ayudar con esto. El estudio Pioneer, que salió en el 2014, y el Discover en el 2018. El Pioneer se basó principalmente en dos cirugías, una que es queratopatía laminar posterior y el otro que viene siendo un DR. Este estudio demostró que en estas dos cirugías hubo un cambio de procedimiento quirúrgico al momento de realizar la cirugía, en un 68% y en un 46%. Ellos referían que si nosotros montamos el aparato de OCT en un microscopio, esto va a aumentar en un flujo de la cirugía de un 98% y va a reducir el tiempo promedio de tomar un OCT en un 4.9% de minutos. Perdón. Y el Discover decía que nosotros al tener este OCT intraoperatorio vamos a tener una retroalimentación in vivo en un 68%. Puede llegar a alterar la toma de decisiones en un 46% de los procedimientos de segmento anterior y 29% en segmento posterior. Entonces, ya con estos estudios podemos ver que las aplicaciones para el OCT intraoperatorio es bastante amplia, desde cirugías de segmento anterior, como realizar una simple incisión, a como
Más subsecuente, cirugías de retina, donde se caen edemas maculares en el instante o tracciones causadas por las membranas. Siguiente. Bueno, hoy en día existen 3 tipos de aparatos que nos pueden ayudar a realizar el OCT intraoperatorio. El primero, y antes que nada, viene siendo el portátil o el montado. Este es un aparato demasiado versátil, ya que nos puede ayudar a reducir bastante el espacio que este ocupa dentro del quirófano. El problema principal es que si no lo montamos bien, tenemos una inestabilidad y nos va a producir imágenes de mala calidad. El instrumento de sonda, que viene siendo el que nosotros presentamos aquí abajo, viene siendo un aparato bastante bueno, ya que por medio de la sonda nosotros podemos realizar el OCT, pero refiere todos los artículos que pues tristemente es un aparato de un solo uso y estas sondas son muy frágiles y muy caras. Y el microscopio, que pues es la tecnología más actual, que nos ayuda a movernos en los diferentes ejes que se puede usar durante la cirugía de oftalmología. Contamos con 4 equipos actualmente, que vienen siendo el Enfocus Ultra HD, Lumera Riscan 700 y Atervo 800, que estos son de la casa Zeiss. Voy a darles un poquito de características de estos aparatos. Más adelante vamos a ver por qué es importante conocer las características de los microscopios y la longitud de onda de cada uno. El Enfocus Ultra HD, ¿vale? Tiene una longitud de onda de 860, siguiente, una profundidad de imagen de 2.5 y un campo visual de 20 por 20. El Atrevo 800 tiene 2 cámaras de visualización en 4K de 3 chips. Tiene un factor de aumento de 0.4 a 2.4 y tiene una profundidad de escaneado de 2.9 y 5.8 y tiene una longitud de escaneo ajustable de 3 a 16. Y este microscopio demuestra que tiene diferentes formas de captura, ya sea en vivo, donde nos va a dar unas 5 líneas, y el hilo del retículo, y en captura, modo captura, es 5 líneas y en cubo. El Lumera Riscan 700 tiene una longitud de 840, tiene una profundidad de escaneo de 2.8 y 5.9. ¿Le puedes ir dando, Carol, por favor? Gracias. Y pues, regresate nomás. Esto, pues más que nada, es importante porque si hacemos la comparación con los otros microscopios, tiene una menor longitud de onda. Esto nos puede afectar para cierto tipo de cirugías que nosotros decidamos realizar. Siguiente. Entonces, ¿cómo es que se empezó a usar en glaucoma el OCT intraoperatorio? El objetivo principal de la mayoría de las cirugías de glaucoma viene siendo aumentar el flujo de salida del humor acuoso mediante drenaje, cual existen muchos que vamos a ver más adelante. El problema principal, el tejido escleral es poco transparente a la luz del espectro visible e infrarrojo, por eso es importante conocer las características de cada microscopio que estamos tomando en cuenta. Y las experiencias iniciales con el OCT fueron malas en general. Siguiente. Entonces, ¿cuáles fueron las cirugías con las que se empezaron a usar los beneficios del OCT intraoperatorio? Vienen siendo el needling, la trabeculectomía, la canoplastia, los dispositivos de drenaje tubo largo y la cirugía de ángulo. Es importante recalcar que de las cirugías de glaucoma que más tienes estudios, viene siendo la trabeculectomía. ¿Por qué? Porque esa es una cirugía de precisión, donde se necesita tener un tapete escleral de cierto espesor para que sea una cirugía de éxito. ¿Cuáles son los pros y los contras de una cirugía guiada por OCT? Pues vamos a tener mejor visualización de las estructuras, vamos a promover el desarrollo de nuevas cirugías oftalmológicas y mejores resultados quirúrgicos. Pero ¿cuál es el contra? Ahora sí que esto hasta la fecha sigue siendo un gran problema, el costo y la curva de esto, ya que el cirujano tiene que aprender a usar el microscopio y el OCT al mismo tiempo en la cirugía y saberse guiar por esto. Otra cosa es, como ya lo hablamos en los 2 estudios previos, puede afectar la toma de decisiones y el cambio en la estrategia quirúrgica. Las cirugías principales, como ya les mencioné, pues vienen siendo las cirugías de mínimo invasión de glaucoma, de cirugía de glaucoma, que vienen siendo la canoplastia, aspiración trabecular, trabeculectomía AB interno y los stents. Aquí solamente puse uno, pero también voy a hablar de uno más adelante. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de la trabe?
es reducir la presión intraocular mediante un colgajo de espesor parcial, clave en espesor parcial. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a involucrar el OCT. Ahí nos va a ayudar a determinar la profundidad ideal para la incisión escleral y la regularidad de la incisión y el espesor. ¿Cuál es el problema? Si nosotros realizamos un mal tapete, nuestro éxito de la cirugía va a depender totalmente de esto. Entonces, es importante que hay que recordar que no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes son como un libro, y pues un paciente con miopía puede tener una esclera más delgada y esto nos puede llegar a alterar. Entonces, en un paciente con miopía alta sería una buena forma de ayudarle por medio de la cirugía con un OCT intraoperatorio. Entonces, aquí tengo un video proporcionado por la doctora Brenda, donde, dale clic, ya se realizó el colgajo de espesor. Como podemos ver, tenemos dos imágenes, la que viene siendo en vivo, lo que la doctora está haciendo, y cómo es que la cánula va pasando debajo del tapete. Podemos ver que existe este levantamiento, pero como se llega el objetivo de la cirugía, es un tapete de espesor parcial, ¿no? Entonces, podemos decir que esta es una cirugía exitosa. Siguiente. La goniosinequiolisis, perdón, es una liberación mecánica de las sinequias anteriores periféricas. ¿Cuál es la dificultad de esta cirugía? Que si nosotros realizamos bastante fuerza o tenemos un traumatismo, podemos llegar a producir una hidrodálisis o una hemorragia. Las ventajas, no tenemos que usar un lente por medio de OCT. Sí podemos usarlo, pero pues si ya tenemos la tecnología a nuestro alcance, mejor hay que usarla que tenemos. Entonces, podemos observar la sinequiolisis y vamos a hacer una mejor eficacia para abrir el ángulo. Entonces, esto es como se realizaría en una cirugía tradicional por medio de un goniolente y nuestra espátula que vamos a romper todas las sinequias. Y así es como nosotros veríamos esto con el OCT. Entonces, aquí es importante, parte de lo que se menciona en toda la literatura es la curva. ¿Por qué? Porque hay que aprender a identificar bien las estructuras que estamos realizando para no solamente llegar y cortar y levantar y así. Entonces, aquí nos menciona que pues tenemos el iris que está en contacto con el cristalino y al nosotros, un momento de meter nuestra espátula, estamos viendo cómo es que se crea una interferencia. Al momento de liberar las sinequias, vemos que el iris se desplaza del cristalino, lo cual nos va a permitir que conozcamos que nuestra cirugía fue totalmente un éxito. El needling. El objetivo, pues más que nada, es restaurar la filtración acuosa, rompiendo la cápsula y liberando la fibrosis. ¿Cuáles son las dificultades principales en esta cirugía? La hemorragia subconjuntival. ¿Por qué? Porque compromete la cirugía del cirujano. Pero gracias al OCT vamos a poder ver las sinequias sin necesidad de estarnos preocupando por las hemorragias. Más adelante les voy a poner unas imágenes de cómo es que se ven estas hemorragias en una cirugía. Son imágenes, pero son bastante ilustrativas para poder entender por qué la relevancia de esto nos ayuda hacia una mejor cirugía. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra agujita que se está metiendo a nuestro canal de la bula. Entonces, se observan dos imágenes muy diferentes, donde podemos ver en la imagen A, donde se alcanza a ver este levantamiento que viene siendo la aguja que está entrando, y se ve aquí todo fluido, se ve todo disminuido el tamaño. Nosotros al momento de realizar el needling, vamos a ver que este aumento aumentó y se ven esta formación de espacios de microesquistes. Entonces, todo esto nos va a decir que el OCT al momento de introducirnos nos va a ayudar a liberar todas estas sinequias y que la bula vuelva a ser funcional. Los dispositivos de drenaje para el glaucoma. Igual, permitir la secreción del humor acuoso a través desde la cámara anterior por medio de un reservorio. Las dificultades principales en esta cirugía vienen siendo la introducción precisa del tubo en cámara anterior, ya que si nosotros lo realizamos de manera incorrecta puede llegar a producir ifemas y fugas. El OCT va a ayudar a una visualización directa de la aguja, de la tunelización y a reducir el riesgo de erosión. Entonces, de esta no conseguí una imagen de OCT en vivo, esta ya es un postquirúrgico, pero más o menos para que se den en la idea de cómo es lo que nosotros visualizaríamos en la cirugía, cómo es que el tubo se introduce de manera correcta hacia la cámara anterior y cómo es que no tiene contacto con la córnea y está bien posicionado. La canaloplastía pues va a permitir la filtración de humor acuoso
La dificultad principal es la imposibilidad de visualizar el canal de Schlemm y pues los desprendimientos de cemento. El OCT va a ayudar a la visualización de las cirugías intraoperatorias y ver exactamente el canal de Schlemm. ¿Okay? Bueno, en esta cirugía vamos a tener diferentes factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta, como les mencionaba la curva, saber identificar las estructuras que estamos viendo, sobre todo aquí, donde nosotros tenemos que la sutura se encuentra pasando por el agujero que vemos y algo muy padre que se encuentra en la cirugía es que nos permite la angulación exacta en el momento que nosotros estamos realizando la cirugía. Al momento de pasar la sutura y cerrar este espacio que nosotros realizamos, vemos que existe un cambio en la bóveda y nos da la angulación correcta y exacta de la que quedó la cirugía. La aspiración trabecular, pues más que nada nos va a ayudar a limpiar los espacios de restos extracelulares y mejorando mejor el drenaje del ángulo. La dificultad, pues la visibilidad del ángulo, existen goniolentes, sí, pero pues con el OCT es algo más seguro y certero. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de la cirugía. Aquí nosotros tenemos nuestra aguja de aspiración que está entrando, esto es antes de que entre y posterior a que entre. Posterior a que entre podemos ver como un reborde que viene siendo la punta de nuestro tubo de aspiración y posterior a realizar realizar el aspirado, vamos a ver cómo es que esta anatomía que teníamos aquí se ve totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ese es el área que ya se vio afectada. Es importante recordar y saber que existen interferencias. Las interferencias aquí, ¿qué viene siendo? Viene siendo esta línea que viene siendo nuestro tubo de aspiración. Nosotros al meter nuestro tubo, hacer un artefacto metálico, va a causar interferencia y va a permitir que no visualicemos bien las estructuras que estamos viendo. Por ejemplo, aquí hay borramiento del iris. La trabecto AB interno, pues su objetivo es la eliminación del tejido trabecular para aumentar el drenaje acuoso, la dificultad, la visibilidad del ángulo y pues el OCT, una visualización más precisa de la canónica. Entonces, más o menos el mismo procedimiento que el anterior, vamos a visualizar las estructuras. Aquí nosotros necesitaríamos un lente para visualizar las estructuras que estamos viendo, pero por medio del OCT nos permite ver nuestros ángulos iridocorneales que estamos buscando. Igual suele suceder lo mismo, hay borramiento del iris, por eso es la curva importante de esta cirugía. Bueno, este apoyo de la tecnología. Hay muchos stents que se pueden llegar a usar en la cirugía de glaucoma. En la literatura describen dos principales, que viene siendo el Gen 45 Gel Stent, que va a proporcionar una derivación de drenaje desde la cámara anterior hasta el espacio subconjuntival. La dificultad de esta cirugía es que es difícil ver más allá del tenón y pues el OCT nos va a ayudar a visualizar bien cómo es que se implantó este stent. Por favor. Bueno, aquí es más o menos lo que nosotros en teoría deberíamos de estar visualizando, viendo en todo lo que vienen siendo las estructuras que nosotros estamos conociendo. Y aquí este es un OCT ya posterior a la cirugía, pero podemos ver cómo es que claramente se ve este artefacto que nosotros introdujimos al ojo, donde vemos una posición correcta y cómo es que sí existe una buena forma de aplicación del aparato. Y estas son las famosas hemorragias subconjuntivales que les hablaba. No solamente existe para este tipo de cirugía que nos puede llegar a producir las hemorragias, sino también para el needling u otros tipos de cirugías de glaucoma. ¿Cuál es la importancia? La hemorragia produce poca visibilidad. Al producir poca visibilidad, vamos a ser más propensos a producir errores. Entonces, por eso es importante saber que existen otras tecnologías que nos pueden ayudar a tener una mejor visualización sin depender al 100% de nuestros ojos. Y el último dispositivo que encontré, pues viene siendo el iStent IJW. Pues es importante reconocer las características de lo que estamos viendo. Más que nada, la luz central hiporreflectiva, que pues si alcanzan a ver como que no se ve una lucecita aquí bastante importante,
un reflujo que nos va a hablar de dónde nosotros implantamos este stent. Esta viene siendo la luz, vaya, y el tórax y la cabeza no se visualizan. Nosotros, por medio de un gonioleto, lo que veríamos sería esto, pero por medio del OCT, esta vendría siendo la visualización ideal que veríamos. Y bueno, pese a todos los avances que han habido, aún existen bastantes limitaciones para el OCT intraoperatorio, perdón. Primero, el costo. Pese a que es una tecnología que cada vez se vuelve más accesible, sigue siendo igual de costosa. No todos los lugares lo tienen, pero es importante saber que existen y cuáles son sus usos que nosotros podemos presentarnos. La curva de aprendizaje, tanto para el cirujano como para saber reconocer, como tanto los técnicos, enfermeros y todos. Hay que saber todos conocer estos aparatos y saber cómo moverlos. La zona de escaneo es un área restringida, por eso les decía, hay que tomar en cuenta todas las consideraciones de los microscopios que estamos viendo, ya que cada microscopio tiene sus diferentes especificaciones y van a ser para diferentes tipos de cirugías, no todo te va a servir para lo mismo. Una superficie ocular seca, si el paciente presenta un ojo seco, esto nos va a causar mucha interferencia y la magnificación y el enfoque va a ser inadecuado. Esto nosotros lo sabemos, no es lo mismo hacerle un OCT a un paciente con un ojito seco a un ojito bien hidratado. ¿Por qué? Porque nos va a causar diferentes parámetros. Y pues las interferencias, los instrumentos metálicos, como les comenté, puede llegar a producir borramiento del iris o otras estructuras que son importantes saber reconocer. ¿Okay? Y pues ya sería todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas. Gracias. Gracias por venir todos. Bueno, tenemos ahorita la presencia de Gabriel Alegría. No sé si nos quiere dar algunas palabras. Yo sí, como cuál sería la ventaja de realizar este tipo de procedimientos en nuestros pacientes. Tenemos ya las que más tenemos en la muestra son trabeculectomías. También tenemos válvulas, tenemos pacos en ángulos estrechos y en nuestro estudio las ventajas, esa fue la pues ventajas sería de precisamente como le dijo la otra, ¿Qué pasa? Ah, ok. ¿Ya me escuchan todo? ¿Ya? ¿Listo? Ok, voy a empezar entonces. Entonces, la cirugía guiada por OCT, la cirugía de glaucoma, las ventajas puedan ser, primero, que es una cirugía guiada que no la hacemos completamente a ciegas, técnicamente hablando. O sea, por ejemplo, la trabeculectomía, puedes ver dos cosas muy importantes: el grosor del flap escleral y el paso que le faltó ahí un poquito de reproducción al video, el paso del humor acuoso a través de la fístula o de la esclerotomía. Se ve en tiempo real cómo es el paso del humor acuoso a través de la esclerotomía para que después forme una bula. Entonces, puedes, ver el grosor del flap, la regularidad del flap, porque también eso es algo muy importante en la trabeculectomía, y el paso del humor acuoso a través de la esclerotomía. Entonces, esa es una gran ventaja. Hasta antes de tener un OCT intraoperatorio en vivo, pues lo hacíamos a ciegas. Otra gran ventaja en las válvulas, las ponemos guiadas, sabes perfecto en qué lugar ponerlas y también ves su relación cuando lo pones en la longitud y la relación que tiene en el iris y la córnea, ¿no? Que es como una posición ideal. Entonces, creo que son las ventajas más importantes. También una ventaja súper buena en las cirugías de ángulo es cuando hacíamos la faco en un ángulo súper estrecho. Bueno, veías en tiempo real inmediatamente la apertura de este ángulo. Entonces, pues ahí constatabas que era un muy buen candidato para una faco
como tratamiento para glaucoma, porque no todos los pacientes pues les baja la presión con una sola faco, solamente en estos casos. Entonces creo que es muy, o sea, son ventajas muy importantes. En cirugía de ángulo como tal, yo tengo experiencia en ISTEM y bien, porque veíamos el ángulo y poníamos en una posición mucho más acertada, pues el mix, ¿no? Entonces, donde se ha visto mayor, por así decirlo, beneficio, pues es en mix. Esas serían las ventajas. Creo yo que de mi parte, yo creo que lo usaría más en los needlings. Creo que son un poco precisos. Independientemente si uno sabe hacer las técnicas, pues llegamos al mismo resultado, como hemos comentado, pero sí es un dispositivo útil. La otra vez le comentaba a la doctora Betty que si ve en algún momento la posibilidad de que un VM se haga con cirugía asistida también, doctora. La dificultad de la realización del VM. O sea, de no ser operador de expediente y se tiene que hacer con presión y todo. Creo que ahí dentro de un quirófano y de una cirugía abierta, pues no estaría Indicado. Sí, obviamente, siempre que agregamos tecnología o algo nuevo a nuestra técnica quirúrgica, pues lleva cierto tiempo, ¿no? Pero no aumenta mucho, digo, ya manos expertas que uno se te parece dónde están, pero no aumenta mucho el tiempo de intervención el empezar a utilizar los operatorios, como que lo que usan los comunicadores están cambiando. O sea, ¿dices el tiempo de curva o el tiempo intraquirúrgico? Los dos. Sí, la verdad es que en primera las curvas de glaucoma y bueno, mi fellow que por aquí lo vi y Rodrigo que también estuvo conmigo en glaucoma, no me dejan mentir que son largas las curvas, o sea, no son curvas tan cortas como otros procedimientos de oftalmo. La curva, yo ya tenía muchos años de experiencia en glaucoma cuando yo empecé a usar Artebo, lo empecé a usar hace 4 años en cirugía de glaucoma, entonces yo ya tenía un ratote de hacer cirugías de glaucoma y la curva fue bien larga para mí también. O sea, no te puedo decir larguísima porque ya dominaba probablemente estos procedimientos, pero en lo que te acostumbras, primero tienes que tener un entrenamiento previo para saber cómo manejar el microscopio porque pues tienes que familiarizarte con el microscopio, la programación y el eje de las X y las Y para moverlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí como que un poquito familiarizarte, a mí me dieron un entrenamiento prácticamente de una semana previa solamente para poder ajá, de hecho, mi residente en aquel momento era Escalante, era mi R1 y pues fue mi modelo. El pobre acabó con ojo seco, pero bueno, se la debo mucho, porque no teníamos ojos modelo. Y después, intraquirúrgicamente, pues también es difícil. No me costó tanto ya intraquirúrgicamente en traves y en válvulas fue realmente muy rápido. El tiempo quirúrgico no se alargó porque es en vivo, o sea, lo tienes ahí, nada más lo tienes que activar, tienes que mover un poco el XY y te metes a visualizarlo, o sea, no prolongas el tiempo quirúrgico. En mix un poquito, porque pues sí hay que poner el gonioscopio quirúrgico y aparte entrar en un gonioscopio quirúrgico con un OCT intraoperatorio es muy difícil. Entonces, bueno, pues ahí vas como que haciendo tus curvas, sí son largas, pero no prolonga tu tiempo quirúrgico. El tiempo quirúrgico sigue siendo el mismo. Sí lo recomiendo en manos experimentadas con gente que haga cirugía pues ya con curvas ya más rápidas, porque bueno, también no puedes tardarte mucho en una trabeculectomía, o sea, en cirugía de glaucoma, pues no es una cirugía en la que vas a estar teniendo, no es deseable tener tiempos prolongados quirúrgicos, pues por el riesgo de atalamias, desprendimientos correos, una expulsiva. Entonces, bueno, si lo hacen, creo que hay una curva previa de cirugía de glaucoma. Tiene ya otra pregunta. Ay, quédate aquí. Sí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctora. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión y tengo un par de preguntas. Estaba leyendo que los instrumentos, o sea, propiamente los instrumentos quirúrgicos pueden crear artefacto o pueden incluso evitar el paso de la señal del OCT y que eso dificulta la visualización del OCT propiamente en tiempo real y que entonces no me quedó eso la duda si existían o si es como una propuesta que se creen instrumentos que tengan parte de pues la punta o parte del instrumento que sea transparente para que permita el paso del OCT y así evitar este artefacto que se crea en la cirugía. Entonces quería preguntarle si ya existen este tipo de instrumentos. Y una segunda duda es, ¿qué tanto es el desfase? Ahorita, por ejemplo, que se vio el video justamente de la trabeculectomía en el que se veía cómo se trabajaba, me quedó dudas de si era un poco tal vez cosa del video o si ese pequeño desfase sí se aprecia en la cirugía en tiempo real y pues en su experiencia, ¿qué tan significativo es? Esa es una gran pregunta, sobre todo porque se nota que antes de venir estudiaste bastante el tema. Depende del equipo. Por ejemplo, yo lo he usado en Ingenuity, que es el de Alco. Este, mm, Fue como la primera versión y donde comencé. La verdad es que sí tiene un delay, o sea, sí había un delay. Yo pasé mucho trabajo también en mis manos, ¿verdad? Estoy hablando desde mi punto. Y sí te generaba artefacto algunos instrumentos. Entonces lo intenté 2 veces, lo dejé y seguí con mi cirugía tradicional hasta que vino Artevo. Artevo es un equipazo, es un Ferrari, la verdad. O sea, es lo máximo. La verdad, el delay disminuyó bastante. O sea, prácticamente no lo percibe el cirujano. Es súper fácil. Tú entraste, ¿no? Conmigo algunas. Ah, no te tocó. Le tocó a Eder. Este, es bastante fácil no es fácil las primeras veces por el tema del pedal y todo lo que tienes que hacer para entrar al lugar que tienes que entrar. Pero en el tema del delay no te genera tanto artefacto con ningún instrumento, ni siquiera las cánulas, las válvulas las puse y no me causaba tema. Entonces creo que depende mucho del equipo. Y es una gran pregunta porque, por ejemplo, yo ahorita en mis manos, yo no me animo a hacerlo, probablemente una cirugía muy compleja en otro equipo que no sea el Arte 800 con el OCT intraoperatorio, porque pues yo me siento en un Ferrari, pues, o sea, es eso. Entonces, sí depende mucho del equipo y no me genera artefacto tampoco mis instrumentos, ni sombra ni delay, pero sí es un área de oportunidad. En primera, porque estos equipos, la verdad es que se diseñaron para cirugía de retina y de segmento, sobre todo de retina. La verdad es que entré de chismosa ahí a meterme a hacer glaucoma porque dije, ¿por qué nada más les pelan a los de segmento y a los de retina? Que es la verdad. Entonces, fuimos de los pioneros a nivel mundial, la verdad, en comenzar a hacer cirugía de glaucoma con OCT intraoperatorio. Y era mucho paso error, o sea, era pues para esto sí sirve, para esto no. Y te puedo decir que yo me siento cómoda en Arte 800. No vengo pagada, ojalá por 6, pero sí es una diferencia interesante. En glaucoma, no sé si retina. Vamos a ver las desventajas. Los demás son amigas. Hola doctora, buenos días. Gracias por la ponencia. Yo tengo duda que hablaba que de acuerdo a lo que ves en el OCT puedes hacer cambios en la estrategia quirúrgica y le quería preguntar en su experiencia cuál podría ser un buen ejemplo como de algún cambio en el abordaje por algún hallazgo o lo que estés viendo en el momento en el OCT. No sé si me doy a entender. Sí. No necesito un OCT intraoperatorio para decidir un cambio intraquirúrgico. O sea, creo que eso, si estás haciendo un mix, por ejemplo, y hay sangrado, bueno, pues ahí puedes cambiar tu técnica quirúrgica. Creo que me serviría mucho en las válvulas, para ver la relación del tubo en relación a la córnea y el iris. Entonces ahí a lo mejor sí pudiera sacarlo y reposicionarlo. Creo que es donde más me serviría. No es tan decisivo. Creo que no necesito un OCT para decidir mi tratamiento clínico y quirúrgico, la verdad. O sea, es un Ferrari al que me puedo subir de vez en cuando y ya. Pero igual que en mi masita, llego igual a mi estilo, ¿sabes? Listo.
Carolina, ¿aceptó la última duda? Sí, las desventajas, porque Doctora, ¿qué tanto sube el costo? Porque igual si ya está usando el microscopio que en algunos lados incluyen el arteo en la renta, ¿sube un costo extra usar el OCT? Primero, nadie habló como de las desventajas. Voy a hablar de las desventajas, no nada más el costo es una desventaja. La primera es que es muy costoso, la verdad, el equipo. Es súper costoso, o sea, pues es como tener un gran carro en tu cochera. Entonces, es costoso, por eso casi nadie lo tiene. O sea, la verdad es que no es como que vayan a su ciudad muchos de ustedes o a sus países y vaya a ver un Artebo, que es donde yo me siento segura y donde les puedo decir que le entren para operar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una, que la disponibilidad pues no hay tanto. Segunda, una desventaja es que las curvas son bien largas, o sea, la curva quirúrgica para ya, si eres en entrenamiento, un estudiante en entrenamiento, pues obviamente vas a llegar un poquito más lento. Sí sube el costo para el paciente, que también es otra desventaja que en nuestro país, pues también quien no le puede pagar. Yo lo metí, bueno, primero comenzamos a hacerlo con el tema de estudio, entonces, bueno, pues ahí hubo un tema de interés entre el laboratorio y la clínica y yo, pero ya después los empecé a meter y hasta ahorita en seguros. Entonces, bueno, pues el seguro ahí te dan a veces como un crédito más amplio. Sí sube, te puede subir casi el doble. Entonces, una trabeculectomía todavía sigue siendo nuestra opción segura y barata. O sea, no necesito más que mi Crescent, ya tengo mi instrumental, un par de suturas, mis manos y se acabó. Y o sea, guiada por Artebo, pues sí, obviamente sube muchísimo más. Entonces, pues no vivimos en un medio en el que mucha gente lo pueda pagar, ¿no? Y más si le sumas un mix, que bueno, pues los mix son bastante caros, o si le sumas una válvula o ahorita el preflow, pues obviamente sube muchísimo más, o sea, y más si haces saco, ¿no? Que generalmente, pues si haces mix, pues haces saco, y generalmente si haces muchas cirugías de glaucoma son combinadas, entonces bueno, ahí háganle la cuenta. Pero pues es una gran desventaja. Y otra pregunta que nadie me ha hecho que creo que es importante es, Brenda, o sea, y la que más me hacen en congresos es, a ver, ¿realmente yo necesito un OCT para tener un éxito quirúrgico? O sea, ¿realmente me lo voy a comprar? Es diferente el éxito quirúrgico entre una cirugía convencional y Arteo. La respuesta es no. Yo me subí porque podía y porque se prestó la oportunidad y porque se presta la oportunidad todavía en muchos pacientes. Son estudios, este estudio es súper caro el que tenemos, pero la verdad es que no, el éxito quirúrgico es el mismo. En manos experimentadas, pues ya sabemos qué grosor es el flap, ya sé más o menos cómo poner las válvulas, a lo mejor ya sé entrar más fácil, más rápido, si lo veo raro, bueno, pues lo muevo. En mix, a mí se me hace más fácil hacerlas con un microscopio convencional, si no sé la verdad, o sea, lo hago, sí, pero es más, a mí se me hace mucho más rápido y más fácil. Entonces, no, el éxito quirúrgico no se condiciona con tener un OCT. Sirve, sí, sirve muchísimo. Creo que es una gran herramienta. Tampoco les estoy diciendo que no lo uso. Sí lo uso, lo volvería a usar, sí, pero no me condiciona mi éxito quirúrgico ni intraoperatorio, ni a mediano, ni a largo plazo. Tú tenías una pregunta. Sí, era eso, doctora. Realmente justifica el costo, el tiempo, el hecho de implementar esta técnica en doctores que por lo menos la curva no la llevan tan alta como un doctor ya como usted que ya tiene una práctica más avanzada, porque pues sí conlleva muchos costos con el paciente, el tiempo, y si el éxito no depende de este equipo, entonces
el enfoque sería más que nada, o bueno, yo lo vería más como para doctores que van entrando en esta escena, ¿no? Donde se pueden apoyar de este aparato en lo que calculan sus medidas, su entrada en el ojito, ya no tanto como para un doctor más experimentado. No, si lo tienen, o sea, si me dices, o sea, ya no lo vuelves a usar, no fue una buena herramienta, no sigue siendo una buena herramienta, no, sí, sí lo es. O sea, tampoco es como que rechazamos las tecnologías que vienen, sobre todo si te ayuda, pues, como es una herramienta de ayuda, pues, o sea, no condiciona el éxito, pero sí es una gran herramienta. Eh, una ventaja que la verdad yo le veo, pues yo tengo fellows, tengo residentes siempre conmigo, entonces pues también es increíble hay una foto que me enamoré de esa foto, que me la tomó Sais, en la que yo estoy en el microscopio, estoy con mis gafas y todos atrás con sus gafas viendo exactamente lo que yo estaba viendo. Entonces, bueno, si tienes un hospital escuela y tienes esta tecnología, esto es oro, la verdad. Y enseñanza, pues es un tema también interesante, es una área de la oftalmología y de la medicina que a muchos nos gusta y nos apasiona. Yo soy un amante de la enseñanza y para mí tener un Artebo o un dispositivo como estos es una joya en la mano, es de verdad de las cosas más importantes que mis chicos, que mis estudiantes estén viendo exactamente lo que yo estén viendo y que lo estén viviendo exactamente igual que yo. Entonces, bueno, pues está fabuloso. ¿Alguien más? Voy a entrar a las 10. Doctora, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi pregunta es, ¿hay algún tipo de contraindicación en su uso, aparte de lo obvio del precio? ¿Algún tipo de procedimiento en su caso de glaucoma en el que no se puede utilizar? Ujú. Entonces, la verdad es que no hay ninguna contraindicación, pues es como microscopio, yo también tengo cirugía, solamente haciendo unos tres botoncitos diferentes y activas el OCT. No hay, bueno, yo no he leído, no sé si hay alguna contraindicación, pero sí está interesante que si no te sientes seguro, te complica o de plano no quieres tenerlo, está padrísimo porque estoy hablando de este equipo, que ya te quitas tu lente, te activas los oculares convencionales, quitas OCT, quitas todo, terminas tu cirugía como tú estás familiarizado y te sientas seguro. De otros clases comerciales no lo tienen. Ya me compliqué, no me siento segura porque tienes que terminar así. Entonces, este equipo en el que yo lo hice, siempre me sentí súper segura. Cualquier cosa que yo no me sintiera bien, yo desactivaba el test, desactivaba el tema pues de cirugía 3D, ponía mis oculares. También otra cosa es que puedes estar combinando los mismas cirugías, combinaba porque puedes tener el mismo tiempo. Entonces, esa es una ventaja de este equipo. Y una contraindicación como tal, bueno, a menos que sea una cirugía de mala visualización de ángulo, pues obviamente no lo vas a hacer así. Cirugías, pues que no sean indicaciones de una visualización perfecta, pues obviamente no vas a aplicar. No tiene caso que inventas una cirugía extremadamente complicada, te vas a tener mucho compromiso en la visualización quirúrgica en un OCT preparatorio que no va a llegar a ángulo, o sea, como que esa podría ser una contraindicación. O sea, Dentro de las contraindicaciones, pero son relativas, viene siendo el ojo seco y una superficie ocular opaca, o sea, una córnea opaca. Son las dos principales que los laboratorios dicen, más que nada por una buena visualización o señalización de los CT. O sea, es por eso relativa. Pues es lo único que yo encontré. Gracias, doctor. Doctora, ¿y sabes si hay alguna línea de investigación en aplicar ya esta tecnología para hacer cirugía directamente en el nervio óptico? O sea, que sea ya esto como un precedente, que sea como baby steps.
No, no hay ninguna, pero por eso que sea como una línea de investigación para futuro, pensar en poder lograr hacer alguna cirugía directamente en el nervio óptico. Nada. Ujú, ujú. No, 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 o sea, por eso digo, o sea, no, sé que no hay, sé que no existe. Pues no sé, no sé, tal vez pensando en algún edema de papila, algo, no sé, alguna cosa que se pudiera incidir directamente en el nervio óptico y que se pudiera aprovechar esta tecnología que se alcanza a ver a un nivel tan profundo para hacer algún procedimiento. Yo creo que quirúrgicamente no, Ok. que venga hacia algo quirúrgico Ujú, y todo hacia la parte clínica, así que de la profundidad de la excavación en tiempo real, X día, ¿no? ujú, Pero ahorita decir que lo pongan directamente en el quirúrgico, ujú, sí van enfocados, pero no al quirúrgico, sino a la otra afección. Bueno, ujú, ujú, sí puedes ir al nervio óptico, si pueden ver la profundidad de la excavación, lo hacía, pero creo que no es el objetivo de los centros quirúrgicos. Es una herramienta quirúrgica, ujú, ya que OCT cuantitativos, ujú, previamente en consulta. Entonces, no es un análisis clínico el que vas a hacer, es un análisis quirúrgico. Hasta ahorita yo no conozco el proceso de nervio óptico, pero si quieres evaluar el nervio óptico hipertróficamente, ujú. no es el objetivo de los operatorio. No, pues no, 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 no. Y aparte no te funciona porque tus parámetros no son los de parámetros clínicos, sino más enfocado al tema. Ujú. Ah, ok, súper. Gracias, doctora. ¿Ese de quién es? Bueno,